La ciudad de las almas encontradas. Quizás no le ocurra a absolutamente todas las personas, pero creo que hay muchas para las cuales viajar es una actividad fantástica, atractiva y atrayente, y más precisamente el sueño de viajar y conocer el mundo es algo que muy probablemente sí abarque e incluya a una gran mayoría. Desde edades tempranas se fabula e idealiza la posibilidad de conocer los destinos con los que el aparato propagandístico del consumo nos bombardea para vendernos justamente todo lo comercial que los rodea. Hay un universo vendedor interesado, obviamente, en que soñemos y mejor, concretemos lógicamente esos viajes. París y la Torre, Londres y el Puente, Egipto y las pirámides, Grecia y el Partenón, Nueva York y el modernismo, Miami y las compras. Nos ponen la zanahoria como al burro esperando que la mordamos y así ellos engrosen sus arcas y bolsillos. Pero aún conocedores de este aparato infame, ¿quién no es feliz viajando y conociendo? ¿Quién no alberga al menos alguna vez en su vida el sueño de viajar? Yo, como tantos, siempre soñé visitar esos lugares maravillosos, pero nunca, ni en mis más delirantes elucubraciones me veía en sitios donde la vida, el destino, el azar o las circunstancias me llevaron en algún momento de mi existencia. Uno de esos lugares fue Hungría. Recién cuando arreglamos con la agencia el viaje que iba a abarcar las 3 capitales imperiales, Viena, Budapest y Praga, caí en la cuenta de lo poco que sabía de Hungría, y con la ayuda de internet me desasné algo antes de ir. Así que con una somera idea de su rica y extensa historia, de su cultura, su religión y sus costumbres, me predispuse y dispuse a conocer un lugar impensado que me había colmado de expectativas. Contratamos el viaje para nosotros 2 solos, con vuelos, reserva de hoteles y receptivos en cada ciudad para traslados y eventuales contrataciones de excursiones y guías. Fuimos por Iberia y en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, hicimos una combinación con un vuelo de Malev, las líneas aéreas húngaras, y al cabo de 18 extenuantes horas llegamos a Budapest. Paramos en el Hotel Cosmo, bueno y bien ubicado sobre la calle peatonal Váci Utca, y a 2 cuadras del Mercado Central y del Puente de la Libertad. Si había algo que caracterizaba a Budapest era el río, el famoso Danubio, que la partía en 2, y los varios puentes que unían las 2 orillas, Buda y Pest. Todos los puentes y gran parte de la ciudad habían sido destruidos por los alemanes, los nazis en la Segunda Guerra, para evitar el paso de las tropas rusas que venían del este. Así que habían sido reconstruidos hacía no tanto tiempo, pero con gran fidelidad y eran realmente hermosos. Y cada uno con su historia particular, el de Elizabeth, el de la libertad, el de las cadenas, y en la parte norte el de Margarita, de cuya construcción participó hasta Eiffel, el de la torre. La historia de Budapest como metrópoli era joven. En 1867, al principio de la doble monarquía astrohúngara, se estimaban aproximadamente 300.000 habitantes, la mayoría en Pest. Recién, en 1873, se fusionaron Óbuda y Pest para formar Budapest. Mucho antes, los colonizadores, en el año 896, se convirtieron al cristianismo encabezados por el príncipe Geza y su hijo István o Esteban. Durante 160 años estuvieron bajo el dominio de los turcos, y el pueblo húngaro estuvo a punto de ser aniquilado por 2 grandes potencias, los otomanos y los Habsburgo, con la sola oposición de la Revolución Burguesa de 1848. Al final de la Primera Guerra Mundial se desmoronó la doble monarquía y la economía se derrumbó, y por el Tratado de Paz de Trianón en 1920 Hungría perdió el 71% de su territorio. Desde entonces 3,5 millones de húngaros viven fuera del país. A muchos de ellos nosotros les decimos gitanos. En la Segunda Guerra luchó con las potencias del Eje y cayó en poder de la URSS en 1945. La sublevación de 1956 fracasó y recién en 1989, con la caída del muro de Berlín y la retirada de los soldados soviéticos, se volvió a la democracia. Pero el comunismo durante tantos años marcó demasiado a su gente y todavía no alcanza el esplendor de las grandes ciudades. Como llegamos al hotel bien pasado el mediodía, entre que nos acomodamos e instalamos se hizo tarde para comer en el restaurante del propio hotel que había en planta baja donde también se desayunaba. Así que el mismo conserje nos sugirió que fuésemos al mercado central donde había puestos de comida rápida que funcionaban todo el día y nos quedaba ahí nomás, a un toque. Así hicimos y efectivamente el consejo fue óptimo porque además de poder picar algo, conocimos un lugar fantástico. Mucho bullicio y mucha gente recorriendo los distintos puestos, desde carnicerías, pastelerías y verdulerías hasta tiendas de ropa, de electrónica, zapaterías y por supuesto de souvenirs. Todo muy bien puesto, limpio, ordenado.
y la mercadería que se ofrecía, al menos la comestible, parecía de muy buena calidad. En una especie de galpón tinglado, con vidrios de colores intercalados en los techos de chapa que permitían el ingreso de la luz del sol con efectos iridiscentes muy bonitos. Probamos el langos, una especie de piseta con masa de churro a la que se le podía agregar cualquier cosa, desde jamón y queso hasta hongos, ajíes o mermeladas o cosas dulces. Comimos unos con jamón y mozzarella con unas birras locales de Dorapa y con las manos, al estilo húngaro, según nos dijeron. Recorrimos un rato más y después salimos hacia el Danubio a contemplar y admirar desde la costanera uno de los ríos más famosos del mundo y con tanta historia. Cruzamos hacia el lado de Buda por el Puente de la Libertad y caminamos por la costanera del otro lado hasta el Puente Blanco, el de Elizabeth, por donde retornamos a Pest. La tarde se nos había pasado volando. El cansancio del viaje se hacía sentir, así que cenamos en el restaurante del hotel y a descansar para prepararnos para conocer más. En Budapest había mucho para ver. Partiendo del mismo hotel por la peatonal hacia el otro lado del mercado, nos adentramos en el corazón de la City. Negocios, bancos, restaurantes, bares, puestos callejeros, artistas ambulantes y mucho movimiento. Visitamos la Catedral de San Esteban, patrono de la ciudad, y recorriendo toda esa zona moderna y muy transitada llegamos al espectacular edificio del Parlamento, con jardines llenos de flores y plantas, plazas con monumentos y estatuas en una gran área frente a la explanada frontal con las escalinatas que llevaban hasta la imponente entrada. Y por la parte de atrás una avenida costanera con mucho tráfico, con una zona de paseo pegada al río también con esculturas y obras artísticas, y toda la vista maravillosa de la colina de Buda al frente. Previa degustación de un típico goulash, con un taxi fuimos a conocer la parte más antigua y señorial de la ciudad, Buda. Después de la subida por intrincadas callecitas con empedrado y muchas vueltas llegamos a la entrada de la parte histórica donde nos esperaba Catherine, una guía que habíamos contratado a través del receptivo para conocer mejor toda la zona. Nos juntaron con una pareja de alemanes muy agradables y amables a pesar de las dificultades con el idioma, lo cual no fue ningún impedimento para la guía que pasaba en sus explicaciones de una a otra lengua sin inconvenientes, y que dominaba, según contó, 7 idiomas, incluido el chino, y así se ganaba la vida, y bien que se la ganaba. Con la descripción exhaustiva de Catherine, conocimos la iglesia de San Matías, el bastión de los pescadores con unas vistas maravillosas del Danubio y de la orilla de Pest, el Teatro Nacional, el Palacio de María Teresa, la Casa de Gobierno y todo el llamado Barrio del Castillo. De ese lado se notaba que no había habido tanta destrucción en la guerra y lo conservaban muy bien. Había muchas construcciones antiguas, casas tipo castillo, callejones, vericuetos y un ambiente que recordaba lo medieval. Bajamos al lado de Pest con un funicular, apreciando en el descenso las vistas de toda la zona. A la mañana siguiente tomamos una excursión en barco por el Danubio, que habíamos reservado el día anterior por sugerencia de Catherine y realmente valió la pena. Las vistas del río de la colina de Buda y sus castillos, de la modernidad de Pest, del edificio del Parlamento, y ya adentrados en la navegación hacia el norte de la isla Margarita, pulmón verde de Budapest, fueron magníficas. Volvimos al mismo muelle para almorzar catfish y pollo paprika, platos bien típicos húngaros a la vera del Danubio, y ya por la tarde haciendo combinaciones de metros y trenes de cercanías nos llegamos hasta el pueblo de los artistas, Szentendre o San Andrés, un lugar muy pintoresco, poblado de bohemios que exponían sus obras en las calles o en las veredas de sus casas, y algunos directamente dentro de sus casas, en un ambiente distendido y tranquilamente pueblerino. Había muchos artistas callejeros, músicos, mimos, interpretaciones teatrales, recitadores, conjuntos de bailes típicos, y siempre con el Danubio, allí un poco más azul, discurriendo entre los murmullos de sus aguas sempiternas. Esa noche, ya de vuelta en Pest, paseamos por las riberas del río maravillándonos con los edificios iluminados, especialmente los puentes, que lucían espectaculares. Y para terminar, unos tiritos en el casino húngaro, a ver si nos garpábamos el viaje, pero no hubo caso. Como siempre y en todos lados, ganaron ellos. Nos quedaba el último día completo. Mirta quería ir de compras, así que le prometí que le dedicaríamos la tarde. Y por la mañana, vía metro, el Foldalati, primero en inaugurarse en Europa en 1896, fuimos hasta la Plaza de los Héroes y el castillo de Vasjanujad. Estábamos en una explanada enorme donde se levantaban monumentos en honor a los hombres que dieron su vida por Hungría en la conquista magiar del año 896. Se trataba de una columna central de 36 metros de altura con el arcángel Gabriel en la cima, oteando las más bajas estatuas ecuestres del príncipe Arpad y otros 6 líderes tribales. Había varias columnatas conmemorando desde los reyes de la Edad Media, los héroes de la guerra contra los turcos, hasta el gran luchador en la guerra por la independencia en 1848, Lajos Kossuth. Rodeando la plaza se levantaban edificios importantes e imponentes,
la sala de arte, el museo de arte figurativa, el de agricultura, y detrás de la gran área de cemento y rodeando el castillo había un gran parque con un lago y hasta arroyos interiores, una zona verde hermosa que relucía con flores con la incipiente primavera. Paseamos toda la mañana y volvimos caminando por la avenida Andrassy, la Champs-Élysées de Budapest, con partes bien definidas de tramos de casas señoriales y canteros arbolados primero, después la City, y al fin llegando al centro de negocios con las grandes marcas donde Mirta ya se empezó a poner como loca. La calmé un poco y almorzamos primero comida serbia en un boliche sobre el Andrassy, Sejapeksisi y Plejeskanka, que eran más fáciles de morfar que de pronunciar, pero estaban muy buenos, y de postre, un Orias Palaxintas de vainillas pudingos. A pesar de los nombres tan jodidos para nosotros, la gastronomía húngara no nos había defraudado, al contrario. Y bueno, ya el resto de la tarde me resigné a entrar y salir de negocios y verla regatear a Mirta, porque no sé cómo hacía, pero en el tema compras se entendía con todo el mundo en cualquier idioma y no la cagaban así nomás, siempre se salía con la suya. A la tardecita, eran como las 7, ya estaba molido de caminar y hartado de ver tantas tiendas, así que cruzando la avenida que dejaba a nuestras espaldas el puente de Elizabeth, encontré un barcito con las mesas en la vereda, justo donde empezaba la peatonal, la Vasi Utka, y le propuse a Mirta hacer una parada para tomar unas birras y por ahí picar algo antes de seguir caminando al hotel, trayecto en el que seguro se meterían más boliches. Me trajeron una jarra con manija con cerveza negra helada, riquísima, debía tener como 1 litro. A esa hora había mucho movimiento en esa zona, algunos apurados que volvían de sus trabajos, muchos trajeados, y también otros que salían a pasear, turistas y gente de la ciudad. De repente, entre la gente que venía avanzando por la peatonal desde el puente, vi una pareja y me quedé helado. El tipo era mi viejo. O sea, un tipo muy parecido, porque mi viejo ya había muerto hacía como 40 años. Pero era tan notable la semejanza que me dio una impresión terrible. Mirta se dio cuenta. ¿Qué te pasa, che?, me preguntó. No podía ni hablar. Estaban a 30 metros y a medida que se acercaba, la identificación era mayor. Era increíble. Igual a como era cuando murió con casi 60 años, cerca de la edad que tenía yo en ese momento. Quizás aparentaba hasta un poquito menos, pero era el recuerdo que me había quedado. Me tocó el brazo Mirta. Ni que hubieras visto un fantasma, te pusiste blanco como un papel, ¿te sentís bien? Che, Pocho, insistió viendo que yo no reaccionaba. Mi viejo, alcancé a balbucear señalándoselo con la cabeza. ¿Tu papá? ¿Cómo tu papá? ¿No murió?, preguntó inocente y conociendo la respuesta. Claro que murió, pero mirá, es igual, le respondí. A medida que se aproximaban a nuestra posición y evidentemente por la insistencia con que yo lo miraba, el tipo se dio cuenta y me miró directo a los ojos. Me corrió un escalofrío, la misma mirada severa, dura, y en ese instante curvó un poco la boca como haciendo una sonrisa socarrona, igual que como hacía él. Era imposible, era igual hasta en los gestos. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Este que viene de campera marrón?, me estaba preguntando Mirta. El hombre efectivamente vestía una campera gamuzada marrón clarita sobre una camisa al tono, pantalones negros de vestir y zapatos puntiagudos también negros. Los ojos marrones vivaces, la nariz fina, la boca chica y el mentón en punta. Hasta el corte de pelo era igual a como él lo usaba. Raya al costado y cortito atrás, lacio y finito, que se le levantaba apenas había una mínima brisa. Y él con la mano izquierda lo acomodaba, igual que como estaba haciendo en ese momento. La parte de las patillas empezaba a poblarse de canas y el resto seguía el mismo intenso castaño oscuro. Sí, le dije, es igual. Y sí, argumentó, suele haber gente parecida. Mirá vos, ¿no? ¿Dónde lo venís a encontrar? ¿Quién lo hubiera dicho? Yo no lo conocí, así que así era. Increíble, dije más para mí mismo que para contestarle. Es él. Bueno, se removió incómoda Mirta en la silla. Será parecido. La pareja ya estaba casi frente a nosotros. El tipo me miraba condescendiente con esa sonrisa canchera que yo tanto conocía. Entre las 1000 cosas que pasaban por mi cabeza, la más sensata analizaba el caso como uno de los muchos más que se conocen de gente muy similar, con características asombrosamente iguales. Pero este era demasiado particular, no era solamente la cara o el físico, eran 1000 detalles, los gestos, la forma de la cabeza, los hombros medio caídos, la manera de caminar como balanceándose de pie a pie, y hasta el modo en que llevaba a la mujer del brazo era tal como yo los recordaba cuando iban con mi vieja por la calle, la misma altura, igual de gordo, era increíblemente real, era él. Y me miraba como diciendo, sí, soy yo, ¿no ves? Ya lo tenía casi encima y no le podía sacar la vista.
Inclinó levemente la cabeza y chasqueó la lengua poniendo la boca como en la seña del 7 en el truco. Era un tic que él tenía. Siempre lo hacía. Me paralicé, no sé si de sorpresa o de miedo. Mirta se empezó a preocupar y me agarró la mano por arriba de la mesa. Pará, Pocho, el señor se va a ofender, dijo, sonriéndole como pidiéndole disculpas. Pasaban ya al lado nuestro. Cuando estuvo pegado a mí le miré la mano derecha. Tenía la uña del dedo pulgar escindida al medio, quebrada y blancuzca. Era la misma cicatriz que tenía mi viejo y que se hizo cuando yo era chico en una Navidad y me dieron un cohete de esos que le decían fosforitos y en vez de tirarlo, lo sostuve. Y él, para evitarme el daño, cubrió mi mano con la suya y recibió la explosión, que aunque no muy fuerte alcanzó a partirle la uña del dedo gordo que nunca se le curó. No podía ser. Era demasiado, mucha casualidad. Me puse como loco, era él. Ya no tenía dudas. Me paré de un salto y me le fui de atrás, ya habían hecho un par de pasos. ¡Pocho!, me gritó Mirta mientras yo ya le manoteaba el brazo. ¡Señor!, fue lo primero que me salió al tiempo que los dos se daban vuelta. Estuve a punto de decirle papá. «Hijen», dijo el tipo, o algo así. Tenerlo ahí cara a cara fue una impresión tremenda, no podía ser. Desafiaba toda lógica, pero parecía que hablaba en húngaro. Traté de calmarme. Tenía que ser una coincidencia extraordinaria, no más que eso. «Excuse me», empecé a decirle con mi pobre inglés. «I think I know you». «Nembeselek», contestó. «No English, sorry». «Ah», exclamé, ¿qué me quedaba por hacer? «I think you are another person», me salió señalándole la cara. El tipo se quedó en silencio y se miraron con la mujer como extrañados. «I'm from Argentina», le dije por decir algo. «Argentina», dijo, y sonrió más abiertamente. «Messi, Maradona». Al fin y al cabo no dejaba de ser como siempre que nos hacíamos conocer en el extranjero. Sí, asentí. ¿Cómo mierda podía explicarle? Además, ¿para qué? El tipo era húngaro o de algún otro de esos países, evidentemente. La desilusión y la resignación me cayeron como un balde de agua helada, pero al cabo, ¿qué esperaba? ¿Que fuese él que volvía de la tumba? ¡Qué pelotudo!, pensé. Suspiré y comencé a relajarme, incluso un poco avergonzado. «Sorry», dije, parecía que eso lo entendía. «Sen mi bach», dijo, o al menos eso entendí. «Ren bang, skugevanet kis». «¿Qué mierda me estaría queriendo decir?», pensé. Sonreí. «Pocho», dije, tocándome el pecho, y señalando a Mirta, que se había quedado sentada, agregué: «Mirta». Sonrió él también. «Joseph», se tocó el pecho él. «José, igual que mi viejo, hasta eso», pensé. «Anushka», estaba diciendo el hombre señalando a su mujer. Asentí y me les quedé mirando. «¿Segi tetek?», me estaba preguntando. «Sorry», le repetí. «You look like my father», hice el último intento. Joseph me miró y meneó la cabeza. «Sorry», le dije de nuevo y levanté la mano como para darle a entender que quería despedirme y dejarlo ahí. Entonces él me hizo la seña como para escribir. Lo miré intrigado y repitió el gesto. Mirta, rápida, me alcanzó una libretita que siempre llevaba en la cartera y una virome. Se la tendí al tal Joseph, que se puso a escribir algo. Mirta me agarró el brazo. «Pocho, deja a esta gente, ya está, ¿no ves que no entienden nada?» Ya sé», le contesté. «Pero es increíble lo igual que es. Te juro que me llegué a querer». Suspiré. ¡Qué impresión! El hombre en ese momento me devolvía la libreta y la virome. Había escrito algo. «Anevem», y viendo mi expresión de confusión, agregó: «Orulok, Holly, Talkostolunt, Bislat», agregó al final con énfasis. La mujer, que no había abierto la boca hasta ese momento, dijo también: «Bislat, Ziva», y se dieron vuelta como para irse. Supuse que serían saludos en húngaro, así que respondí: «Bye, sorry, thank you». No sabía qué decir. Además ya no tenía importancia. Me senté de nuevo y tomé un trago de cerveza que todavía estaba fría. «Qué increíble, te juro que creí que era él», le comenté a Mirta. «Qué estúpido, ¿no?» Ella se dio cuenta de mi frustración. «¿Qué va a hacer, Pocho?», dijo, suspirando y tomándome la mano. Miré entonces la libretita y lo que había escrito el húngaro. «Joseph Foldesi, Cos Caroli, 1150, Budapest». Y un número largo: 361-092-29522. Alcé la vista, ya estaban del otro lado de la calle y en ese momento Joseph se daba vuelta y saludó, levantando el brazo con la mano cerrada. Igual que hacía mi viejo. Seguía estando tan confundido que no hice ningún gesto para responderle.
Volvió a mirar la libreta y se me dio por dar vuelta a la página donde había escrito el húngaro. Y había 3 palabras escritas, con la misma letra. Llave, guita, documentos. Ahí sí que casi se me para el cuore. Le pregunté a Mirta, pero sabiendo ya la respuesta, ¿vos escribiste esto? No, me dijo, ¿qué dice? Me paré de un salto y salí corriendo hacia donde los había visto por última vez. Crucé la calle, esquivando autos y gentes, nada. Había mucha gente caminando y ya no se los veía. Hice unos metros hacia donde me pareció que se habían ido, pero nada, habían desaparecido. Con ese quilombo de gente no los iba a encontrar. Así que me volví a la mesa donde Mirta me esperaba, alarmada. ¡Ay, Pocho! ¿Qué te pasa hoy? Me asustás. Mira lo que escribió. Porque es la misma letra. Él lo escribió. Y le mostré la hoja. ¿Ves? En castellano. ¿Cómo puede ser? ¿Me lo podés explicar? Me sequé la frente. Estaba transpirando frío. Sí, es raro, dijo ella. ¿Sabés qué es esto? Y sin esperar respuesta le conté. Cuando yo era pibe, adolescente, no sé, 16, 17 años, las cosas estaban jodidas, era la última época de Isabel y cuando después vino la dictadura, ¿te acordás? Atentados, bombas, ataques de los montos, después los milicos con la represión, las redadas, los procedimientos, todos esos años de mierda, era muy jodido. Si zafabas de algún quilombo de los terros, caías en cana porque te llevaban por cualquier cosa, por averiguación de antecedentes. ¿Sabés cuántos no volvieron nunca de esas barridas? Pero nosotros salíamos igual y mi viejo me decía, me pedía que no saliera y si salía que tuviera cuidado porque al final se rendía. ¿Cómo hacía para que un pendejo de 18 años no saliera de joda? Yo trataba de calmarlo, pero me rajaba igual. Así que cuando me veía escabulléndome me decía, ¿llevás llave, guita y documentos? Y le aseguraba que sí, me alzaba la mierda. Y se hizo como una costumbre entre nosotros, casi como un saludo. Y antes que terminara de decirlo, lo terminaba yo. Llave, guita y documentos. Era como una contraseña, un guiño cómplice. ¿Sabe las veces que me tuvo que ir a sacar de alguna seccional? Las veces que volví a las 5 o 6 de la mañana y estaba levantado esperándome. No pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas, pero le seguí contando. Incluso cuando cayó en el hospital, con el cáncer, fue lo último que me dijo. Respiré hondo recordando. Yo me iba una nochecita que se quedaba a cuidarlo mi tío y ya saliendo en la puerta de la habitación me paré a mirarlo. Y él me sonrió y me dijo, desde la cama, llave, guita y documentos. Me sonreí también, repetí la frase y me fui. Cuando volví al otro día, ya había entrado en coma. No se despertó más. A los 2 días murió. Mirta me apretó la mano. Ay, Pocho, no sabía. Ya estaba lagrimeando ella también. ¿Vos me podés explicar esto? Le dije blandiendo la libretita. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pudo haber escrito esto si no es él? ¿No era que era húngaro? ¿Que no hablaba castellano? ¿Ni inglés? Era él. Ay, Pocho, me asustás, me contestó angustiada. Nos quedamos callados, impotencia, angustia, miedo. 1000 cosas me pasaban por la cabeza y sentía en ese momento. Apenas llegamos al hotel marqué el número que había anotado. Me contestó una máquina. No era un número habilitado. Cuando me puse a analizarlo bien me di cuenta que, sacando el 36 y el 1, que eran las características de Hungría y Budapest, los que seguían eran la edad que tendría, 92, y la fecha de su nacimiento, 29 de mayo del 22. ¿Una coincidencia? Más desconcertante aún. Esa noche casi no pude dormir. Al otro día teníamos que tomar el tren a Bratislava a las 12:30 del mediodía, pero había que estar en la estación 2 horas antes, así que me levanté bien temprano, desayuné solo abajo, la dejé a Mirta terminando de armar el equipaje y con un taxi me hice llevar a la dirección que el tipo había escrito en la libreta. Apenas la vio el taxista me miró raro, pero no dijo nada. Después de unas vueltas, paró en medio de un parque. Creo que dijo Memento o algo así. It's here, me dijo en inglés. Así que me hice llevar de vuelta al hotel. Era más o menos lo que esperaba. En realidad, creí que la dirección directamente no iba a existir y trataba de buscar claves o mensajes ocultos, pero por ese lado no encontré nada. Y nos fuimos. ¿Qué podía hacer? El viaje siguió bien, sin contratiempos, todo bárbaro. Muy linda Viena, muy lindo Praga. Pero ya de vuelta, e incluso pasado bastante tiempo, todavía me dura la incertidumbre, la angustia y, por qué no decirlo, el miedo. Nunca me voy a olvidar de Budapest, la ciudad de los milagros imposibles y de las almas encontradas.